realizar un repaso de la teoría. Lo vamos a hacer en dos partes. En este primer video vamos a ver magnitudes y medición y en uno próximo notación científica y errores. ¿Qué son las magnitudes? Son aquellas propiedades características de los cuerpos que son susceptibles de ser medidas, es decir, que es todo aquello que se pueda medir. ¿Qué es medir? Es comparar una magnitud física con una cantidad fija de la misma magnitud, cantidad que se toma como medida. Es decir, que es comparar, establecer parámetros. Magnitudes fundamentales son aquellas independientes de las demás. Acá tenemos algunos ejemplos: masa, tiempo, longitud, que no son las únicas, pero son las más representativas. Unidades básicas del psi. Psi es un conjunto de unidades de magnitudes fundamentales a partir del cual se puede expresar cualquier unidad de magnitud derivada. Es decir, que son aquellos parámetros con los que se establecen las mediciones. La unidad básica de longitud es el metro, la unidad básica de la masa es el kilogramo, del tiempo segundo, de la intensidad de corriente amperio, de la temperatura Kelvin, de la cantidad de sustancia mol y de la intensidad lumínica candela. Magnitudes derivadas son las que se definen a partir de las magnitudes fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, queremos averiguar la velocidad, tenemos que basarnos en dos magnitudes fundamentales, como ser espacio y tiempo. La expresión de las medidas. Sabemos que las medidas no son 100% exactas, que dependen de varios factores. Uno de ellos, y muy importante, es la incertidumbre. El grado de definición con que viene afectada toda medida como consecuencia del calibrado del instrumento recibe el nombre de incertidumbre, que depende de la precisión y de la exactitud, que a veces se utilizan como sinónimos pero no lo son. Está dada por la división más pequeña del calibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros medimos una masa con una balanza que tenga precisión en decigramos, la incertidumbre va a estar dada en decigramos. Si la precisión es en centigramos, la incertidumbre va a estar dada en centigramos. Precisión es la cercanía entre los valores de una medida, depende del uso correcto del instrumento y del grado de repetición de una medida. Es decir, que si realizo una medida y quiero ser preciso, tengo que realizar varias medidas, usar correctamente el instrumento y ver que esos valores estén cercanos unos de los otros. Exactitud es la cercanía de la medida del valor verdadero. Se toma como valor verdadero la suma de todos los valores que obtuvimos en la medición y se divide por la cantidad de medida. Depende del instrumento de medida y del grado de veracidad. Ejemplo: en el tiro al blanco, si un tirador hace 6 disparos, que serían las mediciones, el agujero representaría los resultados y el centro al blanco representaría la verdad. En el primer intento tenemos que fue impreciso e inexacto. Impreciso porque los tiros están alejados uno de los otros e inexacto porque no dio en el blanco. En el segundo intento fue impreciso y exacto. Los tiros están alejados uno de los otros, pero está cercano al blanco. Tercer intento, fue preciso e inexacto. Los tiros están cercanos, pero están lejos del blanco. Cuarto, preciso y exacto. Los tiros están cercanos uno de los otros y dio en el blanco. Las cifras significativas. La medida del valor de una magnitud física debe expresarse mediante el conjunto de cifras exactas. Por ejemplo, si se mide una masa de 67,0 gramos con una balanza que aprecia hasta los decigramos, la expresión correcta sería más o igual a 67,0 más o menos 0,1, ¿sí? Que representaría los decigramos, siendo el 6, el 7 y el 0 las cifras significativas. Si se mide la misma masa en una balanza que apreciara hasta los centigramos y se obtiene 67,05 gramos, la expresión correcta sería más o igual a 67,05 más menos 0,01 que representaría los centigramos. Las cifras significativas van a ser el 6, el 7, el 0 y el 5, porque tengo que considerar todas
y tengo que considerar hasta el 5 porque tiene que ver con el grado de precisión del instrumento. Bueno, ahora vamos a aplicar todos estos conceptos en una experiencia. Tienen que realizar la medida del largo de una mesa utilizando una regla y una cinta métrica. Efectuar como mínimo 6 medidas, pueden hacer 3 con la regla, 3 con la cinta métrica. Anotar cada uno de los valores obtenidos, analizar en cada caso el grado de precisión y exactitud, cuál sería la incertidumbre, indica cuáles son las cifras significativas y a qué creen que se deben los resultados. Es una experiencia cortita y sencilla para aplicar todos estos conocimientos.